Entonces, sin más, hermanas amadas, vamos a recibir a la hermana Rebeca Luza Salazar, quien, como ya les dije, está sirviendo como, bueno, ya varios años tiene como diaconisa distrital aquí en el distrito de Lima, Callao, de la Iglesia Metodista del Perú. Y bueno, también trabaja en el Colegio América del Callao y actualmente sirve también como rectora del Seminario Teológico Wesleyano, que es la casa de estudios de la Iglesia Metodista del Perú para la formación bíblico-teológica, ¿no? Los pastores, las pastoras, pero también, ¿no? De todo el pueblo laico que desea formarse y capacitarse. Gracias, Miss, por aceptar la invitación y adelante. Ya tiene permiso para compartir también su presentación. Muchas gracias, Ani. Buenas tardes, hermanas. Gracias por la propaganda, sobre todo para el seminario. Eso es muy bueno. La verdad que es una alegría encontrarnos, ¿no? Gracias a Dios tenemos este medio hermoso, más sería todavía si pudiéramos tocarnos, abrazarnos, ¿no? Darnos esos apapachos, pero bueno. Por lo menos el estar conectadas es lo que nos sigue animando y nos permite vernos de alguna manera. Me gustaría en algún momento que prendan sus cámaras las que puedan creo que en algún momento va a haber una fotito seguramente, pero igual, ¿no? Vernos, saber cómo estamos. Realmente es un gozo, una alegría dirigirme a mujeres como ustedes, comprometidas, mujeres de fe, mujeres que trabajan, ¿no? Que han asumido, ¿no? Humildemente la misión de Dios, ¿no? De proclamar su palabra, de ser sal, de ser luz, de ayudar a formar a generaciones, a sus hijas, a sus nietas, a sus amigas, a sus hermanas, a sus vecinas, a todo aquel o a toda aquella que se relaciona con ustedes y para eso estamos, ¿verdad? Y qué mejor que en este mes del metodismo, que todavía no ha terminado, eh, hablar de un aspecto del metodismo, justamente, ¿no? Y cuando Annie me dice, hermana, que sea más o menos un tema dentro de lo que corresponde al mes del metodismo, y conociendo algunas de ustedes, quizá un poquito más que otras, y acordándome de algunas de las lecturas que uno ha tenido en la formación teológica de los sermones de Wesley, ¿no? Y cómo no tocar a Wesley en este mes. Surgió la pregunta que también para Wesley es, y se dio en su momento, ¿no? Esta pregunta, y ahora voy a compartir les voy a pedir que apaguen sus micrófonos para que podamos todos vernos, escucharnos mejor, ¿ok? Y surge esta pregunta, ¿no? Mujeres metodistas, ¿no? ¿Razonables o entusiastas? Y si ustedes se ven ahí algunas, ¿no? Esta foto es muy reciente, ¿verdad? ¿De cuándo es esta foto? ¿Alguien puede decir? Del viernes. ¿Nadie? Del Del viernes. viernes. Del viernes que hubo el culto unido en el distrito de Lima y Callao por el metodismo, ¿verdad? Y ahí están ustedes, ¿no? Están entusiastas, ¿verdad? Alegres, están gozosas. eh, y de eso vamos a hablar un poquito, ¿ok? Esta presentación tiene que ver con esta pregunta. ¿Razonables y entusiastas? ¿Razonables o entusiastas? ¿Cómo somos las mujeres metodistas? Y vamos a ir viendo algunos aspectos, ¿ok? Quiero un ratito ver acá. Siempre se me esconde esto de acá. Ok, vamos a ir pasándolo de esa forma. Entonces, entusiasmo, ¿no? Vamos a ver estas dos palabras, qué cosa tienen que decirnos en esta tarde, ¿no? Esta palabra viene de dos vocablos griegos, ¿no? Que significa literalmente en Dios o lleno de Dios, ¿no?
Para algunos es una virtud que nos permite ser impulsadas y ser motivadas por Dios, ¿no? Es una fuente de pasión, ¿no? Un deseo por hacer las cosas, aquellas cosas que nos puedan conducir a una madurez y poder tener acceso a lo que realmente tiene valor eterno, ¿ok? Por eso la gente entusiasta, las mujeres, las personas entusiastas son muy creativas, ¿no? Muy alegres. Y la Biblia usa varias palabras diferentes, pero para expresar esa idea de estar llenas de entusiasmo, ¿no? Vamos a encontrar palabras como ardor, como celo, como sinceridad, ¿no? Etcétera, ¿no? Que corresponde al entusiasmo, al ser entusiasta. Ahora, ¿por qué es importante ser entusiasta? ¿No? Porque nos permite sentirnos enérgicas, tener esas ganas de querer probar y hacer cosas nuevas, de poder mejorar, de poder progresar, de lograr aquellos objetivos, aquellas metas que nos hemos trazado para poder ir hacia otras personas, ¿no? O sea, nos permite continuar en movimiento, ¿no? Pero también nos va a llevar a vencer dos grandes enemigos que tienen que ver con la madurez espiritual, ¿no? Con nuestra madurez como hijas, como cristianas, como hijas de Dios. La apatía y la pasividad, ¿no? Que en estos tiempos está muy, muy presente, ¿no? La gente vive con tantos problemas que se vuelve muy apática, eh, muy pasiva, ¿no? Como que no reacciona, ¿no? Como que necesita un impulso. Entonces, el, el tema del entusiasmo tiene que ayudarnos a vencer a estos dos grandes enemigos. Pero el entusiasmo es una conexión perfecta, ¿no? Entre una motivación y una acción. Por eso está motivación, ¿no? O sea, entusiasta es esta persona que tiene una motivación de vida. Y para nosotras, las mujeres cristianas metodistas, ¿cuál es nuestra motivación? Y cada una de ustedes tiene una motivación, una razón, un motivo por el cual o que las lleve o las lleva a realizar algo, ¿no? Siempre nos sentimos motivadas, ¿no? Cuando eh, tenemos una tarea por realizar o nos organizamos y tenemos objetivos que cumplir y decimos, no, queremos hacer esto, vamos a lograrlo. O sea, hay algo que nos motiva, ¿no? Pero esa motivación no puede quedarse allí, ¿no? Tenemos que llevarla a la acción. Pero ahora vayamos profundizando un poquito más, ¿no? Este entusiasmo, pero como una virtud espiritual, ¿ok? eh, para nosotras ese entusiasmo que para alguna persona que digamos, más secular tiene un sentido, un significado, para nosotras es aquel entusiasmo que opera en nuestra alma y que se vincula con las motivaciones espirituales y las acciones de ese valor eterno, ¿no? Que es Dios mismo, ¿no? Es más alta que el carácter o el temperamento de una persona, ¿no? El entusiasmo como una virtud espiritual va más allá de un carácter, ¿no? Hay personas que dicen, tiene carácter muy fuerte, ¿no? O su temperamento, ¿no? Habla personas muy temperamentales, ¿no? Eufóricas, ¿no? Va más allá, ¿no? Es un vestirse, una vestidura, es algo que, ¿no? que tenemos, que llena nuestra alma y nos lleva a vivir en el espíritu de Dios para poder alcanzar las metas que Dios nos propone, ¿no? Aquello que Dios quiere de nosotras. Entonces, y todo aquello que Dios quiere de nosotras tiene que estar permeado por ese entusiasmo. Es Dios, es nuestro Padre el que quiere, ¿no? Y nos envía, ¿no? Nos manda una misión, nos encarga algo y cómo no hacerlo con ese entusiasmo. Por eso Pablo va a hablar de no apagar el espíritu, ¿no? En aquello que hagamos, no apagues el espíritu, ¿no?
no le des la espalda, continúa a pesar de. ¿No? Entonces, nuestro espíritu siempre va a encontrarse motivado por aquellas cosas, aquellos temas, aquellas cosas espirituales, ¿no? Pero muchas veces pasa, como humanas que somos, que nos distraemos, ¿no? Muchas veces por alguna meta, un asunto muy natural o muy temporal, porque somos humanas y podemos decaer, pero el entusiasmo es el poder de Dios que actúa en nosotras, ¿no? Es ese poder que viene de Dios y que nos lanza, se mete dentro de nosotras para nosotras poder responder a aquello que Dios tiene para eso. Y es por eso que cuando nos vestimos, ponemos, ¿no? Nos revestimos de ese entusiasmo espiritual, es Dios el que se va a glorificar, no nosotros. Recordemos siempre que somos un instrumento de Dios, ¿no? Es Dios el que se va a gozar, ¿no? Junto con nosotras, pero lo hacemos para Dios, ¿verdad? Y esto es sencillamente para que nos libre del orgullo, para que nos libre de esos pensamientos de que, bueno, yo puedo todo, yo lo sé todo, yo sé más que otras, ¿no? Yo tengo más que otras, no, ¿no? Cuando hablamos del entusiasmo que viene de Dios, no es para glorificarnos nosotras, es para glorificar el nombre de Dios y mucho menos para juzgar a otras personas. Entonces, el entusiasmo es aquello que nos va a mantener en ánimo, ¿no? Y que tiene que ser estable en el tiempo, a pesar de, ¿no? A pesar de, ¿y quién no tiene situaciones o pasa situaciones difíciles? Pero a pesar de todas esas circunstancias que podamos vivir a lo largo que hemos vivido y que seguramente vamos a seguir viviendo, este entusiasmo que viene de Dios, que va a permear nuestra alma, nuestro espíritu, que nos va a motivar, es el que debemos hacer ese esfuerzo por mantenerlo estable en el tiempo. Entonces, para obtener entusiasmo, ¿qué es lo que nos ayuda a mantenerlo? Es Dios, obtenerlo en Dios. No obtenerlo, no lo obtenemos de las cosas materiales, ¿no? Ni mucho menos a veces de algunas personas, por más buenas, ¿no? Agradables que sean, nuestro punto de partida, nuestro entusiasmo lo obtenemos de Dios. Por eso Pablo va a hablar, nunca dejen de ser diligentes, sirvan al Señor con el fervor, otra palabra, ¿no? Con fervor, con alegría, con entusiasmo, pero es ese fervor que da el Espíritu. No es el fervor que te puede decir alguien, ¿no? No es el fervor que puedes encontrar en algo material, es el fervor que te da el Espíritu de Dios. Y por eso dice, alégrense, ¿no? Estén siempre alegres en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, pero también con ese entusiasmo perseveren en la oración. Por eso, no se logra nada grande sin entusiasmo, mucho menos sino si ese entusiasmo, si esa motivación, si ese deseo, esas ganas no viene de Dios. Pero el pensamiento positivo, que ahora se habla mucho, ¿verdad? Y se ha hablado por mucho tiempo, para nosotras no es suficiente. Es parte de, pero no es el objetivo final. Amarnos a nosotras mismas no es suficiente, ¿no? Tenemos que hablarnos de una forma positiva, pero tampoco es suficiente. O sea, todo lo que venga de lo humano nunca va a ser suficiente, pero de aquello que viene de Dios, eso es lo que tiene que marcar nuestra vida. Porque cuando estamos con Dios, vamos a ser entusiastas. Quien tiene a Cristo en su corazón, quien ha pasado por esa experiencia como la pasó Wesley del corazón ardiente, quien ha sido capaz de reconocer que hay un Dios, que Dios a su Hijo Jesús, que entregó su vida por nosotros, que nos libera del pecado, que nos arrepentimos de aquello, es estar con Dios. Y ese estar con Dios nos vuelve personas entusiastas. Entusiastas. Es ese tipo de entusiasmo que no se va a ver afectado por
por las circunstancias que se puedan presentar, ¿no? Que las vamos a superar, porque para Dios no hay nada imposible. Ese entusiasmo es eterno, porque nosotras estamos ancladas en el Dios eterno, porque nosotras estamos en Cristo Jesús. Por eso Pablo va a decir en Romanos, ¿no? Nunca dejen de ser diligentes. Antes bien, sirvan al Señor con fervor, alegría, entusiasmo, ese fervor que da el Espíritu, que lo da el Señor. Nuevamente, alégrense en la esperanza, ¿no? Muestren paciencia. Yo una vez más, este texto lo he repetido, lo estoy repitiendo porque es lo que un poco marca, ¿no? El servir con entusiasmo, el hablar de Dios con entusiasmo, el compartir la palabra de Dios a otros con entusiasmo, porque hemos recibido del Señor. Y si hemos recibido del Señor, tenemos que dar lo mejor del Señor. Hay un ejemplo, ¿no? El ejemplo de Zaqueo. Conocemos la historia de Zaqueo, ¿verdad? Es una historia que nos da la impresión de que él era un hombre ocupado, pero era entusiasta. Sabemos lo que era. Era un cobrador de impuestos, pero todo fue que supo y vio, ¿no? A Jesús. Desde ver a Jesús empezó su cambio. Y ustedes van a ver cuando lean el texto los verbos, ¿no? Ver, correr, subir, darse prisa, descender, recibir, ponerse de pie, decir, dar, devolver. O sea, son acciones que en Zaqueo totalmente entusiastas. ¿Por qué? Porque ¿cuál era su motivación? ¿Cuál era su deseo? ¿No? Él reconoce cuando ve a Jesús que lo que estaba haciendo, él escucha el mensaje de Dios y el mensaje de Jesús, que lo que estaba haciendo no estaba bien, ¿no? Entonces él vuelca su entusiasmo, ¿no? Y él dice, desciende, un aspecto interesante, desciende, dice, a prisa, ¿no? Y recibe a Jesús en su casa con gozo, con alegría, con entusiasmo, con una gran sonrisa en su rostro, ¿no? Y dice, y una mano lista y extendida para poder ayudar a su invitado con su equipaje. Y no solamente era un invitado, entraron muchas personas a su casa. Entonces acá se puede palpar ese entusiasmo de Zaqueo, incluso desde miles de millas de distancia y de siglos, ¿no? 20 siglos después de este evento, ¿no? Y así podríamos mencionar otras historias de la Biblia que nos muestran ese entusiasmo que algunos le pueden llamar celo, ¿no? Alegría, ese gozo, ese aspecto tan positivo, porque sabían de quién y a quién estaban proclamando, de quién estaban recibiendo el mensaje. Pero también algunos han dicho que la religión, como religión, ¿no? La religión cristiana es la religión de todas las cosas, entusiastamente hablando, ¿no? Cuando hay hay textos que dicen, para Dios todo es posible. Claro, ¿no? No hay nada imposible. Eso es algo fuerte, poderoso para nosotras. Todo es posible, ¿no? Todo está dispuesto, ¿no? Todo viene por la oración, ¿no? eh, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, ¿no? Todo. O sea, hay un aspecto de energía, de entusiasmo, de positivo, ¿no? Cuando hablamos y nos referimos a la palabra del Señor, al mensaje del Señor y a nuestra propia experiencia de fe. Pablo va a hablar todo, todo, ¿no? No lo dice triste, al contrario, lo dice gozoso. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y eso es parte del vivir de una forma entusiasta también. Pero si hablamos de entusiasmo, tenemos que hablar entonces de lo que es razonable, ¿verdad? De eso se trata esta tarde, razonable, ¿verdad? Ustedes en esa imagen, ¿no? Ese equilibrio, ¿verdad? Entre lo que
nos manda el cerebro y nos manda el corazón. Para algunos, la razón es una facultad humana, ¿no? De pensar de manera lógica para poder discernir entre opciones, entre argumentos, ¿no? Es una capacidad de poder entender, de poder analizar, de poder tomar decisiones siempre basadas en criterios racionales, ¿no? Para otros es una guía, ¿no? Porque va a guiar el pensamiento crítico, va a ayudarnos en resolver los problemas. Esto es muy pedagógico, ¿no? No podemos dejar de colocar la parte pedagógica. Nos ayuda en la resolución de problemas, nos ayuda en la toma de decisiones, sobre todo en las decisiones éticas. Y es un componente, ¿no? La razón es un componente esencial del pensamiento nuestro, como humanas que somos, que nos va a permitir poder tener una comprensión del mundo, nos va a permitir poder evaluar lo que recibimos, la información, lo que vemos a través de todos los medios, pero ¿para qué? Para poder actuar de una manera coherente, ¿verdad? De acuerdo a nuestros principios y de acuerdo a nuestros valores. Entonces, somos, ¿no? Razonables. Tenemos una razón, razonamos, ¿no? Tenemos raciocinio, ¿verdad? Y algunos textos que aparentemente no lo fueran tan razonables, lo son, entre otros, ¿no? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es toda una reflexión que hace Pablo para llegar a esta conclusión de acuerdo razonablemente también a todo lo que él vivió y todo lo que él pasó, el antes y el después de Pablo. O otro texto que nos dice también el mismo Pablo, ¿no? No os engañéis, Dios no puede ser burlado, ¿no? Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, ¿no? Razón. Todos nuestros actos, nuestros pensamientos tienen también una consecuencia, ¿no? O como también escribe Pablo, ¿no? Sabemos a los que aman a Dios, sabemos, ¿no? Tenemos conciencia, razón, que todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Razón. ¿Ah? Bueno, después de esto, no quiero profundizar más en esto porque quiero entrar ahora a, a lo que pensaba John Wesley sobre este tema también. Y Wesley escribe mucho sobre esto. ¿Ok? Y quiero parar aquí vamos a quedarnos con esta imagen de Wesley y después la vamos a retomar, porque quiero compartir algunas de las ideas que tiene Wesley al respecto, ¿no? ¿Me están viendo? Sí, ¿no? ¿Sí? ¿Me pueden ver? Sí. Ok, Sí, ok. Bueno, am, Wesley escribe sobre este tema de la razón y el entusiasmo, ¿no? Por ejemplo, en el tomo 6 de las obras de Wesley, las que están en español sobre todo, ¿no? Un poco para ubicarnos, porque algunas de ustedes, de nosotras, tenemos esa colección, ya sea en lo físico o también en otros medios. Eh, este tomo de Wesley recoge un poco los trabajos de él que hablan de una respuesta que da Wesley por los ataques que él recibía en su época, ¿no? Entonces, una de las críticas que le hacían a él, ¿no? Y a los que con él comienza este movimiento, ¿no? Más que él comienza un movimiento de renovación espiritual. Entonces, una de las críticas que le hacían a él era que eran unos entusiastas, ¿no? Los conocían no solamente por los ratones, ¿no? De biblioteca, ¿no? Sino también los llamaban los metodistas, pero también los entusiastas, ¿no? Entonces, esta palabra entusiastas en el contexto de Wesley, en la época en que estamos hablando del siglo XVIII, significaba algo así como fanático, ¿no? ¿No? ¿Por qué? Porque se daban, digamos, expresiones emocionales, individualistas de la fe religiosa de la época. Y algo que no caía bien, pues, en una sociedad en la que se rendía mucho culto a lo razonable, a lo moderado, a lo equilibrado, y especialmente en temas de religión. Entonces,
Wesley va a escribir tiene tres escritos, eh, sobre todo uno que dice llamados a personas razonables y religiosas, ¿no? Donde va en este y en otros a defender este movimiento de renovación espiritual que comenzaba ya a difundirse, ¿no? En la sociedad británica de la época, un poco para clarificar lo que él consideraba razonable y lo que también consideraba como entusiasta. Entonces, en este contexto pluralista de él, si nos ponemos a pensar nosotras en esta tarde, el contexto religioso pluralista que nosotras vivimos ahora, no solamente en Perú, sino en América Latina y en todo el mundo, es bastante diferente, ¿no? Quizá en algunas cosas se pueda parecer, pero también tiene sus diferencias en relación a las del siglo XVIII, ¿no? Entonces, al repasar esta argumentación de Wesley, podríamos esta tarde nosotras preguntarnos, ¿cómo es que nosotras concebimos hoy la identidad metodista? Las mujeres metodistas de hoy, las que estamos esta tarde y las que escucharán la conversación de esta tarde, tendríamos que preguntarnos, ¿somos razonables o entusiastas? O tendríamos que preguntarnos, ¿somos razonables y entusiastas? Y Wesley, ok, va a ayudarnos un poquito a responder esto de acuerdo a la lógica con la que él presenta los temas y siempre con su base bíblica, ¿no? Entonces, Wesley va a hablar de una religión razonable. Sí. Ojo, una religión razonable. Claro, por supuesto. Wesley comienza por una afirmación muy clara y general sobre la esencia de la fe cristiana, ¿no? Y él Sí. dice que esta fe cristiana no es obra A humana, ver. sino es don de Dios. Estamos de acuerdo con eso, ¿verdad? ¿No? Y él va a decir, esa religión no es otra cosa que el amor. Es el amor de Dios y de toda la humanidad, ¿no? El amor con toda la mente, el corazón, las fuerzas al Dios que nos amó primero. Y amar con toda nuestra propia alma, a toda persona, a todo lo creado por Dios, todo lo que está sobre la tierra. Entonces aquí tendremos que preguntarnos, hermanas, ¿esto no es razonable acaso? Creemos que este amor, decía Wesley, es la medicina de toda la vida, el remedio infalible para todos los males del mundo. Este mundo desordenado, vicioso, con miserias humanas, pero es un mundo donde también tiene que aflorar la paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Esto, decía Wesley, es la religión que quisiéramos, ¿no? Ver establecida en el mundo, una religión donde impere el amor, impere el gozo, impere la paz, ¿no? Pero que también se traduzca en frutos renovados. Entonces, Wesley pregunta, ¿tú objetarías una religión así, diciendo que no es razonable? Sigue preguntando, ¿no es razonable entonces amar a Dios? Sigue preguntando, ¿no te ha dado Dios vida, aliento y todas las cosas? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Puesto que Dios es el Padre de toda cosa buena, es razonable amarle con todo el corazón. Y pregunta, ¿no es razonable también entonces amar al prójimo, a toda persona que Dios ha creado? ¿No somos todas hermanas, hermanos, hijos de un mismo Padre? Razonable, claro, ¿no? Pero creerlo, esperarlo, propagarlo, no deja de ser entusiasmo. O fanatismo, digamos, para los razonables de esa época, podría ser también fanatismo para los realistas de hoy. Y Wesley va a proceder reiteradamente a explicarlo, ¿no? Siempre con base bíblica, pero él también va a hablar de lo que es el movimiento entusiasta, ¿no? Si por un lado habló de la religión razonable, él va a hablar del movimiento entusiasta.
¿Y en qué sentido lo va a hablar, no? Lo que los críticos llamaban entusiasmo o fanatismo era un poco el énfasis en que estas creencias pueden experimentarse como una realidad y con una certeza personal, ¿no? Además de ser la confirmación de la escritura, ¿no? Por ejemplo, Wesley va a coger el texto de Hebreos que habla sobre la fe, ¿no? La fe, dice, es la demostración de las cosas que no se ven. Es la evidencia divina por la cual la persona espiritual puede discernir para el mundo espiritual lo que los sentidos son para el mundo natural. Entonces, Wesley va a intentar explicarlo de una manera sencilla. La fe, según el relato de la Biblia, dice, es el ojo del alma, por lo cual el verdadero creyente ve al que es invisible. Pero también habla que puede ser el oído del alma, por medio del cual el pecador oye la voz del Hijo de Dios y vive. Y Wesley añade, ¿no? Y dice, la fe también puede ser el paladar del alma. Por ella el creyente saborea la buena palabra de Dios, gusta, ¿no? Esa palabra le gusta y ve que Dios es bueno, es bondadoso para con el pecador. En otro tratado, en otro escrito de él, muy conocido por nosotras, ¿no? Las marcas de un metodista. Wesley va a sintetizar el tema, bueno, siempre con su base bíblica, y va a decir algo que siempre hemos escuchado, ¿no? Metodista es uno que tiene, a ver, ¿quién lo recuerda? Que tiene el amor de Dios derramado en su corazón por el Espíritu Santo que nos es dado, ¿no? El texto de Romanos que escribe Pablo. Entonces, así como habla Wesley de una religión razonable, de un movimiento entusiasta, entonces preguntémonos, ¿no? O sea, razonable, entusiasta, ¿cómo se maneja esto en la iglesia metodista? ¿Cómo lo manejamos nosotras? Porque mientras algunas iglesias metodistas se han pentecostalizado, y eso es una realidad, ¿no? Tanto en la forma como en el fervor de sus cultos, ¿no? El lenguaje de la alabanza, los testimonios personales han tomado mucha prominencia. Otras iglesias y creyentes metodistas toman quizás cierta distancia de ese lenguaje, ¿no? Y quizás hasta de otros grupos evangélicos, pero eso no quiere decir que sea algo malo. El lenguaje de muchas declaraciones de iglesias metodistas suena para muchos mucho más ecuménico, más social, más racional, ¿no? Que personal o entusiasta. Sin embargo, déjenme decirles, hermanas, en esta tarde, que en línea de nuestra herencia, para estar acordes, ¿no? En esa línea de nuestra herencia metodista, lo razonable no quita lo entusiasta y viceversa. Y lo social no excluye, sino que exige lo personal. Y aquí entra un elemento importante tanto para Juan Wesley como para Carlos Wesley, ¿no? El tema litúrgico, por ejemplo, ¿no? Lo litúrgico no funciona sin la celebración personal y colectiva. Y es interesante notar que en la iglesia de la época, en la iglesia anglicana, en los tiempos de Wesley, se conservaba mucho ese lenguaje personal de la fe, pero que se expresaba en forma comunitaria, ¿no? A través de la liturgia, ¿no? Pero manteniendo esa riqueza, ¿no? De la espiritualidad cristiana, ¿no? Wesley daba mucha importancia a la liturgia, daba importancia al orden del culto, daba importancia a la celebración de la Santa Cena, ¿no? Pero por todo lo que él escribe y su hermano también, fue en la himnología generada por este movimiento y la experiencia metodista que vino justamente este aporte específico del entusiasmo, ¿no? De la fe personal, una fe que es sentida, que es afirmada, que es proclamada, que es cantada, ¿no? Y lo demuestran esos más de 6.000 himnos, ¿no? Que compone Carlos Wesley, ¿no?
y que poco ahora se están cantando en nuestras iglesias, pero que reflejan y tienen una profundidad bíblica, una profundidad teológica también, un mensaje tanto de salvación personal, pero también de respuesta a esa palabra de Dios, ¿no? Por eso yo creo que nuestras iglesias deberían mantener tanto los himnarios con toda esa riqueza de herencia espiritual como también canciones y las cantamos, ¿no? Que ya surgieron y van a seguir surgiendo, más contextualizadas, bueno, según los momentos en los que estamos viviendo, con muchos de ellos en énfasis personales, ¿no? Quizá en algunos momentos dejando de lado lo social, pero todo esto nos sugiere la importancia de que las mujeres metodistas nos planteemos entonces, ¿no? Nuevamente la pregunta, y espero que esta tarde ustedes se las estén planteando a nivel personal, ¿no? ¿Soy más racional? ¿Soy más entusiasta? ¿No? ¿Soy de los dos? ¿Soy más de uno, más del otro? ¿No? Y es que el metodismo, como lo entendía Wesley, no pretendía otra cosa que ser expresión, ¿no? De un cristianismo genuino, ¿no? De una fe basada en la Biblia, basada en el amor de Dios, basada en un amor que uno lo da con todas las fuerzas, con todo el corazón, así como lo expresaba Carlos Wesley en uno de sus famosos himnos, que me acuerdo de niña, lo cantábamos cada domingo en la iglesia, ¿no? Mil voces para celebrar a mi libertador, las glorias de su majestad, los triunfos de su amor. Quiero añadir a esta presentación, no quiero aburrirlas, pero hay tanto para hablar de este tema y también algunos metodistas ilustres, ¿no? Biblistas, teólogos, han escrito sobre este tema y uno de ellos, muy ilustre que produjo América Latina, eh, eh, Gonzalo Báez Camargo, ¿no? Quizá algunas hermanas más nuevas no lo conozcan mucho, pero fue un metodista que aportó mucho en su reflexión bíblica, porque él va a explicar esta experiencia histórica del metodismo en 5 puntos. Y los menciono rápidamente porque uno de ellos tiene que ver justamente con el tema racional, ¿no? Uno de estos puntos que él menciona, que Báez Camargo menciona, es el avivamiento evangélico, ¿no? Y él va a ser muy enfático en mencionar que el metodismo fue principalmente una renovación del espíritu desde la experiencia religiosa, ¿no? Que el metodismo no surge, dice, de una elucubración teológica o de una supuesta cruzada fundamentalista, sino que surge de una viva experiencia de la gracia regenerada de Dios en Jesucristo y por medio del Espíritu Santo. El tema de la teología vino después. Pero el segundo punto que menciona Báez Camargo es justamente el entusiasmo racional. Acá viene, entusiasmo racional, ¿no? Porque él dice que Wesley supo combinar ese entusiasmo genuino, ¿no? Que viene de Dios, del Espíritu de Dios, como una respuesta a ese encuentro con el Señor, combina esto con la moderación en las manifestaciones espirituales. Así, este gran movimiento evangélico del siglo XVIII no perdió su genuino entusiasmo, pero sí excluyó, ¿no?, los excesos y las extravagancias. Por eso, dice él, el metodismo se salvó de ser y de convertirse en histerismo, o sea, en algo histérico nada más, ¿no? De ahí viene otro aspecto que es la piedad ilustrada, que tiene que ver con el tema de la educación. Habla también de una evangelización revolucionaria, ¿no? Porque Wesley fue un reformador espiritual, pero también fue un intenso luchador social, ¿no? Habla de una disciplina democrática, ¿no? Porque Wesley no funda la iglesia propiamente dicha, sino el movimiento de renovación, ¿no? Y fueron los sucesores los que van a organizar una iglesia propiamente dicha. Y aunque Wesley al principio tuvo posiciones muy autoritarias al interior de este movimiento, poco a poco él fue dándose cuenta y fue virando hacia posiciones mucho más democráticas. Él supo combinar el orden con la democracia, la disciplina con la libertad, le dio un lugar a los laicos, ¿no? Al interior de la iglesia,
etcétera, etcétera. Y algo que quiero mencionar también, que es parte de la, ahora sí, de la teología, ¿no? De los que han ido estudiando a Wesley, las famosas fuentes de la teología wesleyana, ¿no? ¿Alguna de ustedes recuerda cuáles son esas fuentes? ¿O el famoso cuadrilátero wesleyano? ¿Se acuerda? Uno de ellos es las escrituras, ¿no? Como esa regla de fe, de conducta. Otro es la tradición cristiana, ¿no? ¿Recuerda? ¿No? Que La está dada razón. a través de los testimonios, las formas. La razón, como dice Mabel, ¿no? La razón está dentro de las fuentes de la teología de Wesley, ¿no? La razón como esa capacidad de analizar, de comparar, de adoptar juicios sólidos, ¿verdad? Y la experiencia, tanto individual como comunitaria, ¿no? Entonces, son las fuentes de la teología eh, wesleyana, ¿no? Y quiero terminar mencionando algo que escribió también el doctor Báez Camargo en relación al entusiasmo racional, porque tiene que ver con nosotras, y él es muy incisivo, ¿no? Porque él va a mencionar que a los primeros metodistas les llamaron los entusiastas, ¿no? ¿No? Los primeros metodistas, pero para él, dice que no fueron aquellos jóvenes eruditos, ¿no? Del Club Santo de Oxford, ¿no? Que buscaban piedad, buscaban salvación. Para él, los primeros metodistas fueron aquellos rudos mineros o aquellas mujeres prostitutas rescatadas de las casas de visitas o los niños que tenían que trabajar en las minas de carbón, ¿no? Todas esas personas que fueron postergadas por la sociedad para quienes el mensaje de la gracia universal de Dios en Cristo que fue predicado por Wesley fue como una irrupción de un entusiasmo y de un gozo incontenible en sus vidas, en esas vidas que eran opacadas por la realidad que les tocó vivir. Entonces, entra el tema del entusiasmo, ¿no? Lo que más le criticaban al metodismo primitivo eh, era, lo que más le criticaban en realidad era el ritualismo, ¿no? Que venía de esa iglesia oficial, de esos señores de alta sociedad. Lo que le criticaban era justamente ese entusiasmo, ¿no? Este movimiento estuvo, según Báez Camargo dice, a punto de llamarse entusiasmismo en vez de metodismo, ¿no? Porque ese apodo de entusiasta andaba por ahí de brazo, dice, como el término metodista. Entonces, imagínense, hermanas, que nos llamaríamos ahora la iglesia entusiasta en lugar de la iglesia metodista. Pero era eso, ese entusiasmo que provenía del Espíritu, del haber conocido al Señor y de proclamar al Señor. Entonces, el primer sermón que predicó Wesley después de su experiencia de Aldersgate fue sobre el texto, ¿no? De Primera de Juan 5:4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Díganme, hermana, si eso no es tanto entusiasta como razonal, ¿no? Para Wesley fue un canto de victoria. Entonces, el metodismo nació al son de trompetas triunfales, llevando cantos de liberación en los labios, ¿no? De una exaltación de los corazones, ¿no? Dice esa noche, Wesley escribe en su diario, me atacaron rudamente en un gran concurso de personas llamándome entusiasta. Y cuando Carlos Wesley fue por los campos y las plazas alzando, cantando sus himnos de gracia, de amor, de gozo, ¿no? Es donde el metodismo se hizo un encendido cántico, ¿no? Justamente para aquellas personas a las cuales llegó el mensaje de salvación. Una piedad agria, decía Wesley, es religión del diablo. Fuerte su expresión, pero para analizarla entusiasta y racionalmente, ¿no? Quienes hablan y quienes escriben, ¿no? Sobre la frialdad del protestantismo,
Báez Camargo dice que pasan por alto ese fuego, esa efusión de entusiasmo, de gozo desbordante, ¿no? Que empezó a darse en el movimiento metodista, ¿no? Estas masas inglesas rebosaban de alegría, ¿no? Y cambiaron la alegría de los licores en las tabernas, ¿no? Por esa alegría sincera, ¿no? Y hasta la embriaguez espiritual, dice Báez Camargo, ¿no? Pero eh, fue entonces a partir de allí que esta ola, ¿no? Y este fervor y ese entusiasmo eh, empezó a cambiar los corazones. Pero dice Báez Camargo, siempre también Wesley conservó la cabeza sobre sus hombros. Y eso viene de su madre Susana, que le enseñó desde pequeño a razonar tan serenamente como fuera posible antes de tomar decisiones. De ahí es la costumbre de Wesley de escribir un papel, ¿no? Anotar todo, pensar antes de eh, tomar una decisión, ¿no? Y fue así como más tarde cuando llegó esa experiencia arrolladora, ¿no? En la vida de Wesley, que empieza y encabeza este poderoso movimiento de avivamiento cristiano en su época. Él supo combinar el entusiasmo con el juicio, el sentimiento con la inteligencia, el arrebato de la alegría con el dominio de la razón. Él excluyó extravagancias, ¿no? Fue un entusiasmo racional. Yo creo, hermanas y hermanas y hermanos, no sé si hay alguno por ahí, ¿no? Eh, que tenemos que pensar también en esto, ¿no? Cuán entusiastas y cuán razonables somos en en nuestro vivir de fe, en nuestro compartir la palabra, en nuestro encuentro con el otro, con la otra, en nuestra lectura de la Biblia, en nuestro compartir esa palabra con aquel que no la conoce. ¿Cómo lo hacemos? ¿Solo de manera racional? ¿Solo de manera entusiasta? Quiero terminar mencionando partecita de una oración de Susana Wesley, ¿no? Ella dice, dame gracia, oh Señor, para ser una cristiana verdadera. Ayúdame, Señor, a recordar que religión no es estar confinada en una iglesia o en un cuarto, ni es ejercitarse solamente en oración y meditación, sino que es estar siempre en tu presencia, siempre en tu presencia. Y después de celebrar, de recordar, de reflexionar por estos 286 años de la experiencia de Wesley, donde muchos fueron tocados por Dios, donde se despertó en ellos el deseo de tener una comunión personal con Cristo, también tuvieron la convicción de que el Evangelio debe ponerse en práctica, ¿no? Que se debe dar testimonio del Evangelio. Así nace este avivamiento en Inglaterra y en gran parte porque Wesley estuvo dispuesto a llevar el Evangelio a todas las personas sin excepción, dispuesto a ponerse a camino, sabiendo que la gracia de Dios hace nuevas todas las cosas. Por eso el metodismo es más que la religión del corazón ardiente. Para muchos y para mí también es la religión del camino, que está comprometida con la transformación del mundo, según los propósitos de Dios. Es la religión del corazón ardiente, pero también es la religión del entusiasmo como la religión de la razón. Y termino compartiendo esto. Metodista,
es uno que tiene el amor de Dios derramado en su corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Susana Wesley, que les leía esa parte de su oración, lo que Wesley mismo dijo, esta religión no es otra cosa que el amor. Si esto no es razonable y si no es entusiasmo, ¿qué cosa es? Es más que la religión del corazón ardiente, es la religión del camino, que está comprometida con la transformación del mundo. Hermanas, que el proclamar la palabra del Señor brote, salga entusiastamente de nuestro corazón, pero que también sea la razón, sea el pensar, sea el analizar, que nos lleve a tomar buenas decisiones, a ir por el camino de la verdad, por el camino de la justicia, por el camino de la humildad, por el camino de la sinceridad, ¿no? Que nos ayude, que el Señor nos ayude a ser tan entusiastamente razonables como tan razonablemente entusiastas en nuestra vida de fe. El Señor las acompañe y nos guíe en este camino. Muchas gracias. Que el Señor las bendiga. Buenas tardes, pastora. Buenas tardes. Sí, muchas gracias, hermana Rebeca, por la exposición, por compartirnos también, ¿no? Y desarrollar esa pregunta ¿no? Que dio título a al webinar de hoy, ¿no? Las mujeres metodistas razonables o entusiastas. Y vemos que cada una de esas características guarda relación, ¿no? A pesar de que muchas veces también en lo cotidiano le podemos dar otras representaciones, ¿no? Al entusiasmo o a a la razón, ¿no? Sin embargo, sí guardan sintonía y deben ser también lo que es inspirado, ¿no? Por Dios, por su espíritu y nos lleva pues a compartir. Y en ese sentido, hermanas, está abierta la sala para que ustedes puedan también, si tienen alguna pregunta, alguna, que hacerle a la hermana Rebeca, bienvenidas son. Alguna consulta que pueda también profundizar lo que ya hemos, escuchado, adelante. Si Gracias, podemos hermana. levantar la manito, sería bueno. A ver, Beatriz. Muchísimas gracias, Rebeca. Inspirada totalmente, el Señor te ha llevado por un camino que nos hacía falta seguramente a todas revisar en nuestras maneras de ver también y de trabajar dentro del metodismo. Muchísimas gracias. Te agradezco muchísimo y quisiera saber si tenemos la posibilidad de tener una copia de tu trabajo. Si fuera posible, por lo menos para el grupo nuestro femenino en Uruguay, para trabajar con las mujeres y especialmente con un grupito nuevo que están haciendo, me parecería importantísimo que tuvieran bases como esta. Te agradezco mucho, Rebeca, por tu aporte. Le agradezco a usted, hermana Beatriz, con mucho gusto. Tanto el PPT como el escrito, no tengo ningún problema en mandarlo a través de Ani para que ella lo pueda divulgar. Así que no hay problema. El Señor no es exclusividad de nadie, ¿no? La palabra del Señor es para todos, para todas. Entonces, qué bueno que, que podamos tener esos espacios y ir a las fuentes, ¿no? Yo creo que es importante porque a veces nos olvidamos un poco y es bueno conocer también o recordar en todo caso que al que dio lugar y fue el motivo de todo este movimiento, ¿no? Su pensamiento que también da pie a lo que en lo que nosotras creemos, ¿no? Entonces,
Le agradezco su comentario y por supuesto que vamos a compartirlo. Gracias. Gracias. Gracias, Beatriz. Continuamos con, hay una pregunta antes de darle paso a la hermana Susana Gutarra. Hay una pregunta en el chat que hace el hermano Juan Meneses y es la siguiente. Cuando mencionó usted sobre extravagancias a evitar, ¿a qué se refiere? Ah, ok, ok. Justamente a esos excesos, ¿no? Eh, Hay una parte que mencionan sobre el tirarse al suelo, en el gritar, ¿no? En el exacerbar, ¿no? En eso un poco Wesley era más, más racional, digamos así, ¿no? Porque él decía que estas cosas son del diablo, esto no es del Espíritu del Señor. El Espíritu del Señor no se manifiesta así. Y ponían como ejemplo, lo que hacía Jesús era justamente, y lo vemos en los textos bíblicos, echar fuera demonios, ¿no? Echaba fuera demonios. Y cuando inclusive la gente le pedía mucho más y él se daba cuenta de que no era solamente un tema del entusiasmo, sino de la razón, él trataba de mantener la calma y se retiraba a orar, ¿no? Pero es el término que empleaba, extravagancia es el término que emplea el mismo Wesley, ¿no? Para justamente explicar estos excesos, ¿no? De manifestaciones, ¿no? Que para él eran aparentemente espirituales, pero que eran más que nada producto de la emoción. Gracias, Ujú. hermana. Adelante, hermana Susana Gutarra, la escuchamos. Gracias, hermana Ani. Buenas noches con todas y todos. Agradezco Buenas al Señor noches. por este tiempo en que la maestra Rebeca nos ha iluminado y nos ha compartido bastante sobre este tema tan, creo que necesario para todas, ¿no? Eh, me gustó muchísimo cuando nos dijo razonablemente entusiastas o entusiastas, pero con la razón. Encontrar ese equilibrio no va a ser fácil. Puede ser que podamos inclinarnos a un lado o a otro lado. Creo que el Espíritu Santo es quien nos ayuda a encontrar ese equilibrio para no caer de repente en un extremo. Ningún extremo es bueno. Creo que estamos llamadas a vivir, ¿no? Ese entusiasmo como hijas de Dios, metodistas. Estamos llamadas también a actuar con ser razonables, pero con el equilibrio que requiere en todo tiempo. Venía a mi mente también cuando hablaba la maestra Rebeca sobre el cuadrilátero wesleyano, recordaba que aún ahora podemos considerar la creación como una base también de este cuadrilátero, porque la misma creación nos habla del poder y la magnificencia del Señor. Entonces, es importante recordar esta base sólida que nos va a guiar para poder encontrar el sendero correcto. Muchas veces en ese caminar podemos perdernos. Entonces, agradezco muchísimo este tiempo y también creo que es importante continuar, seguir empapándonos con esta realidad y todo lo que Wesley nos enseñó a través de estos escritos. Gracias, hermana Ani. Gracias, hermana Susana. Sí, el tema del cuadrilátero en las reflexiones un poco más recientes han incluido, ¿no? Algunos incluyen el tema de la creación, que está vigente también, ¿no? Creo que ahora todos estamos preocupados, todas estamos preocupadas por cómo el ser humano está eh, destruyendo, ¿no? Lo que Dios ha creado y lo que Dios nos ha dado para que en lugar de destruirlo lo administremos, lo mejoremos, ¿no? Estamos como en una regresión de esa responsabilidad que Dios nos dio en relación a la creación. Eh, pero creo que eso también daría, es como un tema que daría para reflexionar las mujeres, ¿no? Ese tema de la creación, cómo lo estamos manejando, trabajando y traduciendo en acciones concretas en nuestras propias iglesias, en nuestras propias comunidades. Gracias, hermana Susana.
Gracias. ¿Alguien más desea participar? Puede levantar la manito. Buenas Como tardes nuevamente. Buenas tardes, buenas adelante. tardes. Este, más que decir, agradecer sus palabras, querida pastora, porque precisamente esta meditación ha sido como una inyección de entusiasmo en medio de tal vez de este clima en que vivimos, este frío, tal vez como una inyección de calor para entender que ese es el entusiasmo, ¿no? De que aviva nuestros corazones, el por qué estamos, el por qué somos nos mantenemos en un grupo en la que se habla de la palabra de Dios precisamente con el entusiasmo que él traía en esas meditaciones de cada cosa que se hacía o en la que se trabajaba, en la forma de inyectar esta relación con Jesús es eso precisamente, ¿no? La vida, esa exposición en la forma en la que trabajaban y las enseñanzas que dejaron. Gracias por todo eso, querida pastora, porque en estos momentos eso es lo que usted ha aplicado, es una inyección de entusiasmo en el saber en qué estamos, por qué trabajamos y por quién estamos. Que el Señor la bendiga. Gracias, hermana Carmen. Creo que esto, como buena hermana de médico, esta es una inyección a la vena, ¿no? O sea, directa, ¿no? No es a la nalga, sino a la vena, ¿no? Y esa es un poco la idea de inyectarnos en medio de todo lo que vivimos, ¿no? Sea en lo personal, lo familiar, lo profesional, lo eclesial, ¿no? Creo que esa es un poco la idea, pero no quedarnos en el entusiasmo ni en la inyección, porque la inyección tiene que tener un efecto, ¿no? Si nos inyectamos es para mejorar, ¿no? Para sanar, para sentirnos bien y para echarnos a andar en lo que nos hemos propuesto y en lo que el Señor quiere, ¿no? Entonces, esa es un poco la idea, porque las mujeres, bueno, todos en realidad, pero ya que estamos entre mujeres, creo que hay por ahí un varón, eh, creo que algo que nos caracteriza es ese entusiasmo racional también, ¿no? Solo que había que un poco llamar la atención, en el sentido de no resondrar, ¿no? Porque a veces cuando uno dice llamar la atención es para que me resondren, ¿no? No, es llamar la atención, captar la atención de ustedes de algo que sí hacemos, pero que no lo hemos procesado muchas veces, ¿no? Qué tanto entusiasmo ponemos, o sea, ser conscientes que lo que hacemos es parte de ese entusiasmo espiritual, de esa respuesta a a lo que hemos recibido de Dios, ¿no? Pero siempre con la razón. Y ese es el punto quizá digamos, de característica que tiene la iglesia metodista, ¿no? O sea, no se queda en el entusiasmo, sino que lo razona también, ¿no? Porque la palabra del Señor también tiene que ser meditada, tiene que ser reflexionada, tiene que ser razonada, ¿no? Porque el mensaje de Dios, porque hay algo que el Señor nos quiere decir, pero que yo tengo que antenarme, poner todos mis sentidos, mis antenas para decir qué es lo que el Señor me quiere decir ahora. Y eso pasa por la razón también, no solamente por la emoción, ¿no? ¿Qué es lo que ahora el Señor me quiere decir? ¿No? ¿Qué es lo que dijo y sigue diciendo en estos 21 siglos? Porque sigue diciendo. Esa vigencia del mensaje del Señor es contundente. Entonces, ahora a mí, ¿qué me quiere decir? Para mí, para mi vida personal, para la vida de cada uno de ustedes, ¿no? Entonces, eso pasa por analizar, por pensar, ¿no? Por eso la razón es lo que eh, eh, ayudó a Wesley a entender para no caer simplemente en un histerismo, ¿no? En la histeria, solo en la parte emocional. No decimos que sea malo, no, no estamos diciendo eso, sino como dijo la hermana anterior, tenemos que buscar el equilibrio, porque ambas cosas son necesarias. Ambas cosas son necesarias. Gracias, hermano.
Gracias. Adelante, Anaí. Buenas noches, ante todo, gracias, mi querida pastora, hermana, diácona, todos los cargos que hayas tenido. Rebeca, siempre tu verso y lo que compartes llena nuestros corazones. Definitivamente, esta palabra entusiasmo, ya del solamente escucharla, tú dices, lo tengo, no lo tengo, en qué momentos lo tengo, pero definitivamente va acompañado con las promesas y con lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Para que pueda ser realidad. Porque a veces amanecemos con muchas cosas en mente, ¿no? Y las emociones juegan. A veces uno se levanta el lunes y dice, no, no quiero ir a trabajar. Pero viene otros elementos que me impulsan a levantarme inmediatamente de la cama y a poder continuar. Que no es solamente el hecho de llegar al trabajo, sino todo lo que representa el de continuar una tarea y alcanzar esa meta que uno tiene como mujer, como hija de Dios, como madre. Y definitivamente la Iglesia Metodista se ha caracterizado por ese símbolo del fuego, ¿no? Del fuego del Espíritu Santo, del fuego de estar unidos, ese calor humano y muchas cosas que representa el fuego. Entonces, como iglesia, definitivamente tenemos que ir más allá de la historia y continuar y escribir una historia de una iglesia entusiasta. No hablemos de simplemente una iglesia que sonríe y que es entusiasta y que le dice hay que ser positivos o tenemos fe en la vida, ¿no? Fe en un Dios, sino un entusiasmo donde rompe las barreras de la realidad, ¿no? Rompe mi historia, mi diagnóstico, rompe mi contexto y le creo a un Dios que me dice en la palabra que va conmigo, que en medio de la dificultad Él está conmigo, que razono la Biblia, la creo, la mastico, incluso puedo transmitirla a mi siguiente generación. Eso es lo que yo me llevo el día de hoy del mensaje que tú has dado. Tengo familia, tengo hijos, trabajo en un colegio, trabajo con adolescentes y ese es el entusiasmo, ¿no? De poder decirle a los chicos, hay esperanza de que todavía podemos seguir formando familias, que te puedes casar y puedes tener hijos, porque muchos de ellos no lo creen así. Creemos en ese plan de Dios, de la familia, en ese plan perfecto, ¿no? Entonces, gracias Rebeca por levantar nuestro ánimo, nuestro espíritu el día de hoy. Gracias, Anaí. Siempre lo aclaro. No soy pastora. Algunos me dicen, no, pero no Asúmelo eres pastora. nomás, Rebeca, asúmelo. No, bueno, Eres sí, nuestra tendríamos que pastora. decir, no soy ordenada, pero el Señor, así como a ustedes, a todas nos ha puesto, nos ha dado Lo una eres, misión, ¿no? Rebeca. Y de dónde estamos, Pero ¿no? eres mi Cada pastora uno laica del Callao. del Callao, desde la laicado, desde la tarea educativa, etcétera, etcétera, ¿no? En segundo lugar, Anaí, es cierto, ¿no? El tema de cómo también inyectar a otros el entusiasmo cuando a veces nosotros no estamos así, ¿no? Pero es justo la que ha creído, el que ha creído y el que ha aceptado al Señor ya está de por sí inyectado, ¿no? Y a pesar del cansancio y a pesar del no querer levantarse de la cama para ir a algún lugar, trabajar, estudiar, tenemos eso adentro de nosotros que nos lleva, ¿no? Porque sabemos que el Señor es el que nos va a dar esa fuerza, ¿no? Y no perdemos el entusiasmo, ¿no? No perdemos el vigor, no perdemos el horizonte, ¿no? Nosotros tenemos un horizonte que es nuestro Señor y que tenemos una tarea, ¿no? Tú la tienes con niños, con adolescentes, algunas de ustedes la va a tener con otras mujeres, con las vecinas, o sea, esto es un recordar parte de la historia, sí, ¿no? Porque un pueblo, ¿no? En este caso una iglesia, pero un pueblo que no tiene, no es consciente y no tiene presente su historia, ¿no? Eh, pierde también el horizonte, ¿no? O sea,
es como mi propia historia personal. O sea, si yo no tengo presente lo que es mi historia, no voy a saber a dónde voy, porque tengo cosas yo que mejorar, ¿no? Algo que a mí me pasó, que la supero, pero sigo adelante porque tengo algo enfrente, ¿no? Entonces, un pueblo que que pierde su memoria histórica, ¿no? Es un pueblo que no tiene un horizonte, no sabe a dónde va. Pero también es cierto de que a partir de las experiencias uno sigue construyendo, ¿no? La historia se sigue dando, se sigue construyendo cada día, ¿no? O sea, un hecho histórico nos va a dar una luz, nos va a dar una pista, pero que no hay que olvidarse de ese hecho histórico para que en algún momento a lo mejor no caer en esos errores del pasado, sino cómo lo voy a mejorar. Y eso pasa hasta con lo personal, ¿no? Puedo haber cometido errores, ¿no? Soy una pecadora, pero eso significa de que voy a seguir siéndolo, ¿no? Tengo que mirar hacia adelante. El pasado me ayuda para comprender mi presente, pero también para dar esos pasos a futuro, pero ese futuro no lo sé yo, ese futuro lo voy a ir andando con el Señor día a día. Y esa es un poco la idea que tenemos eh, de caminar, ¿no? La canción que conocemos, Caminar junto con su pueblo. O sea, tenemos que caminar con el Señor con entusiasmo, ¿no? Con entusiasmo y con razón. Tenemos que seguir caminando, tenemos que ir construyendo, porque tenemos que construir o también tenemos que reconstruir vidas. Así como tenemos que aprender a desaprender cosas para aprender cosas nuevas, tenemos que aprender y desconstruir para poder construir. Y esa tarea es difícil, pero ese es el encargo que el Señor nos ha dado, entre otros encargos también. Otras misiones que el Señor nos ha puesto con nuestra iglesia, ¿no? Y en esos tiempos en los que vivimos, en que andamos un poco desanimados por todo lo que pasa, no podemos perder, no podemos perder de vista que trabajamos para el Señor, para la obra del Señor, y trabajamos por el Amén. Señor, ¿no? Y trabajamos porque Él, como siempre lo hemos dicho, Él nos amó primero. Y la respuesta de ese amor tiene que ser la respuesta con nuestro trabajo, ¿no? Y en eso hay que ponerle punche, como se dice. Por lo menos en Perú decimos punche. No sé cómo se dice en Uruguay, Beatriz, pero aquí hay que ponerle punche, ¿no? Hay que ponerle ganas, hay que ponerle entusiasmo, ¿no? A todo. Fuerza, fuerza. Fuerza. ¿Ok? Gracias, Anaí. Gracias, hermanas. ¿Alguien más desea participar? Si, si no, también una palabra que creo que nos ayuda también a mantener el entusiasmo, ¿no? Pero a la vez también, ¿no? Creo que junta el tema o sea, el aspecto de la razón para ver cómo responder hoy, porque Wesley actuó, pero no. Ya pasaron más de 2 siglos, sí, más de 2 siglos. Es el tema de la gracia, ¿no? La gracia, por un lado, creo que lleva, ¿no? A en todo el mundo tan desafiante, ¿no? Estar, pues, animados, ¿no? Porque es algo que no lo merecemos, ¿no? Ni tampoco, lo recibimos de Dios, porque fue Dios quien amó y nos lleva, ¿no? Nos dio esa oportunidad, esa posibilidad, ¿no? Entonces, también la tarea hoy en día sigue siendo ardua, pero también creo que al momento de pensar en la parroquia, en el contexto donde actuamos, ¿no? En los grupos con los que trabajamos, porque sí, cada una creo que tiene siempre un espacio donde, ¿no? Donde le toca servir, ¿no? También cómo esa gracia llevarla y compartirla, ¿no? De que es Dios quien la da, ¿no? Y se la puede dar a toda persona sin distinción, pero es importante también estar prestos a creer y a compartir, ¿no? A compartir esa fe. El tema de la gracia daría para otro webinar, en realidad es muy apasionante. No, es eh, no es complejo, pero
es un tema para que podamos reflexionar desde la perspectiva de las mujeres, ¿no? Pero cuando hablamos de gracia, yo le pongo esos nombres o esos como adjetivos, yo digo, es porque le da la gana al Señor. La gracia es ese deseo, le da la gana pues al Señor de perdonarnos, ¿no? Es cuando decimos por pura gracia, por puro deseo, y quien desea es porque ama, pues, ¿no? O sea, porque quiere, porque le viene en gana, pues, porque el Señor es el Señor, ¿no? Entonces, esas cosas que quizá los eruditos, ¿no? Y los teólogos lo academizan mucho, que está bien, porque es parte del estudio, pero para nosotras, para el común de las mortales, esto es eso, ¿no? La gracia es el deseo de Dios de salvarnos, es el deseo de Dios de apoyarnos, de darnos su amor, ¿no? De fortalecernos, es por puro gusto, ¿no? Por eso, porque le da la gana, porque Él quiere, ¿no? Y si él quiere, ¿quiénes somos nosotras para oponernos a esa Así es. gracia? ¿No? Ujú. Ok. Gracias, hermana. ¿Alguien más, hermanas, que quisiera participar? Hermana Ah, Luz. sí, agradecer hermana Rebeca por este tiempo, ¿no? Eh, y realmente sí, en estos últimos tiempos, como usted decía, también en las sociedades femeninas, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que nos llama a nosotras, las que estamos ahí tratando de acompañar, tener esa razón y ese entusiasmo? Porque vemos que hay los tiempos son difíciles, el trabajo y muchas cosas que se presentan. Y entonces ahí va nuestra actitud de nosotras, ¿no? Anímense, chicas, o sea, siempre estamos en eso. Bueno, ya, vamos a continuar y no se desanimen, o sea que ahí vemos esa realmente la relación de la razón y del entusiasmo y sigamos transmitiéndonos unos a otras, y eso es lo que siempre estamos compartiendo, ¿no? Una llamada y sí, esto me pasa, pero anímate, sí se puede, que esto, que lo otro, pero es parte de ese trabajo evangelístico prácticamente. Bueno, las que somos evangelistas, pues, nos falta palabras para poder seguir conversando y diciendo el Señor hace esto, lo otro, ¿no? Y en ese entusiasmo racional decía algo que el Señor es el que dispone ese sentir en tu corazón y también lo puedes transmitir a la otra persona y que puedan también, tan igual que nosotras, compartir ese gozo que el Señor ha puesto en nuestros corazones, reconociendo que ese gozo no viene, como dice, no es ese gozo cualquiera, sino es un gozo especial que siempre tiene que llamarnos a poder darnos la alegría de seguir compartiendo de lo que el Señor día a día hace. Y aún en las diversas situaciones que pasamos, porque no todo es color de rosa, pero sabemos que la mano de Dios se mueve ahí, ¿no? Y en todo hay un Ujú, propósito. ujú. Muchas gracias, Ok. hermana Rebeca, que el Señor la bendiga, Gracias. y gracias por este tiempo. Ani. Gracias, hermana Luz. Perseverar, perseverar, ¿no? Ay, esa palabrita. Ya. Adelante, Mabel. Gracias. Sí, las escuchaba y venía a mi mente una curiosidad. ¿Cómo conjugar esta palabra entusiasmo con la palabra responsabilidad que nace cuando, ¿no? Cuando, como dicen las hermanas, cuando de pronto surge el cansancio, hay muchas tareas, en fin, pero ahí está, recordamos nuestro compromiso, bueno, seguramente les ha pasado porque compartimos la fe, o sea, una cosa es la responsabilidad XX con distintas instancias de la humanidad, digamos, ¿no? Que llámese familia, llámese país, lo que fuere, y otra cosa es como la responsabilidad, el compromiso con el Señor, que además parte, o sea, hay muchas
muchas variables en ese compromiso. Uno de ellos es el agradecimiento, por ejemplo, ¿no? Recibimos tantas cosas de Dios que mínimamente esto es lo que tengo que dar y lo tengo que dar y se asume con responsabilidad. O sea, esa es un poco mi curiosidad. ¿Cómo, cómo compatibilizar, cómo conjugar el término entusiasmo con este tema de la responsabilidad en tanto respuesta al compromiso que tenemos, al compromiso cristiano, ¿no? Bueno, en parte tú misma has dado la respuesta en la parte final, porque es una respuesta, ¿no? O sea, cuando hablamos de responsabilidad, eh, eh, estamos hablando también de la voluntad, ¿no? Cuando hablamos por ejemplo, cómo generas, cómo logras un hábito, ¿no? ¿Cómo logras un hábito? ¿No? Tienes que inculcar el hábito, ¿no? Por ejemplo, de la responsabilidad, ¿no? Tienes que inculcarlo, tienes que ir fortaleciéndolo, tienes que ir creándolo en el niño, o sea, desde niño, ¿no? Para llegar a que sea un hábito, ¿no? O sea, es el resultado, ¿no? Pero es lo que tú vas a ir sembrando. Entonces, cuando hablamos de entusiasmo y hablamos de responsabilidad, la responsabilidad va a ser una respuesta a algo que tú has ido, ¿no? Obteniendo a lo largo de toda tu vida, ¿no? La responsabilidad no se logra, ¿no? En un sermón, o porque escuchaste un sermón, ¿no? O porque leíste un buen libro, ¿no? Sino que eso se va formando, ¿no? Desde pequeños. Y eso es lo que las que estamos aquí hemos recibido desde niñas, ¿no? Se nos ha formado ese valor, ¿no? Que se transformó en un hábito y que yo lo pongo al servicio ¿no? De aquellas cosas que quiero hacer, ¿no? Entonces, cuando hablamos de entusiasmo y hablamos de responsabilidad, es el hacer esas cosas que yo he decidido razonalmente, ¿no? A través de mi raciocinio, de mi pensamiento, hacerlas, ¿no? Porque hay un compromiso que yo tengo y hacer eso con entusiasmo. Porque yo puedo ser responsable, pero, ok, pues me piden un informe y, bueno, pues mi jefa me lo está pidiendo, entonces, pero lo hago de mala gana, ¿no? O sea, o el pastor me manda a hacer algo, pero, ¿por qué me está mandando a mí que lo mande a otro, ¿no? Entonces, no podemos separar. Estas cosas no, así como hemos a lo largo de estos minutos, hemos ido viendo de que en el fondo es difícil separar lo que es el entusiasmo con la razón, ¿no? Es difícil separar, ¿no? Porque va uno con lo otro. Igual, cuando uno asume una responsabilidad en la tarea que se nos encomienda, esa responsabilidad, eso que yo a lo cual me he comprometido a hacer, le tengo que poner entusiasmo, ¿no? Porque sé que aquello que me están pidiendo es algo por lo cual están confiando en mí y por algo están confiando en mí y tengo que hacerlo lo mejor posible, ¿no? Lo que el Señor me ha dado como herramientas, como talentos, como habilidades para hacerlo lo mejor. Y para el Señor hay que hacerlo mejor, obviamente, ¿no? Entonces, eh, son palabras y son términos, pero que se traducen en acciones. Si no quedan en simples palabras, pero responsabilidad es algo que es un valor también, pero es un hábito también, ¿no? Que hemos ido perdiendo, que el ser humano ha ido perdiendo. O sea, hay mucha gente, sobre todo muchos chicos, muchos jóvenes que no quieren asumir responsabilidades, no las quieren, ¿no? Porque implican otras cosas, implica compromiso, implica cumplimiento, implica tu palabra, implica las acciones que tú vas a realizar. No las quieren asumir. Es más fácil, es más cómodo, ¿no? No implica esfuerzo, ¿no? Y hasta acabamos de escuchar, ¿no? Hasta para mantener el entusiasmo necesitamos un esfuerzo también. Lo que hay que tener claro es que ese esfuerzo, ese entusiasmo, no proviene de lo humano,
proviene de Dios. Es Él el que nos va a fortalecer, nos va a dar aquello que a veces nos cuesta un poco por humanidad, ¿no? Porque somos humanos y a veces somos tentadas, muchas veces también, y nos ha pasado, ¿no? A todas nosotras, pero creo que ahí entra el elemento del, del hacer las cosas con voluntad. Si yo tengo la voluntad, nosotros hablamos siempre de la voluntad de Dios, ¿no? La voluntad de Dios es tal cosa. Cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué significa la voluntad de Dios? ¿No? Es el querer de Dios, es el deseo de Dios de hacer, ¿no? Y de darnos, y de mantenernos, y de sostenernos, su gracia. Más o menos por ahí. No sé si contesta muy poquito a tu pregunta, pero sí es válida porque hay que, ¿cómo combinamos eso, no? ¿Cómo combinar en estos tiempos ese tema de la responsabilidad de acuerdo a lo que yo me he comprometido, que tiene que ver con el compromiso? Gracias, gracias, Rebeca. Ok. Muchas gracias, hermana Rebeca, por su presentación, por compartirnos primero por plantearnos la pregunta, ¿no? Que creo que generó ideas, ¿no? Y fue la razón para unirnos hoy día al webinar. Y también por su exposición que fue clara, gracias también por la disposición a compartir el material que ha producido, ¿no? Y también a responder las preguntas, las consultas que se han hecho ahora. Bueno, vemos pues que esa región de Sudamérica está ahorita, pues, por lo menos la Beatriz ya lo dijo, nosotros también acá en Lima, creo que en Cusco, en varias regiones estamos teniendo el tema de la ola de frío, ¿no? Que este año se pronostica que será intenso. Pero a la vez creo que reuniones como esta y temas como estos nos ayudan, nos animan, ¿no? Nos animan y hacen que ese corazón también pueda abrigarnos, ¿no? Y hacernos también a ayudarnos también a sostenernos y a ver, ¿no? Que el tema, tenemos una tarea importante, pero también estamos sostenidas por nuestro Dios creador, sostenidas también por el gran legado que hemos heredado y aceptado, y también sostenidas por las que ahora estamos acá presentes en se podría decir, conjunto de generaciones, ¿no? Que hoy en día estamos acá también buscando responder. Gracias, Miss. Y bueno, este webinar va a quedar grabado también para quienes no pudieron estar. Por momentos veía en la sala que entraban y salían hermanas y hemos estado más o menos juntas en un mismo momento, alrededor de 45 personas de diferentes lugares, ¿no? No solamente tenemos hermanas de los diferentes distritos eclesiales de Perú, saludamos a las hermanas del distrito Lima Callao, del distrito Surandino Inca, del distrito Costa Sur, del distrito Costa Norte, del distrito Sierra Selva, del distrito Nueva Esperanza Sur Puno, pero a la vez a nuestras hermanas de Uruguay, de Brasil, de Ecuador, de Argentina, y a ver si alguien me ha olvidado de algún país mencionar. Gracias por haber participado, ¿no? Y comprobar que también algo que nos enseñó la pandemia fue Chile. la posibilidad de Y de Chile. Chile, dicen, y de Chile. De Chile. En Chile. Bienvenidas, hermanos de Chile. Y bueno, comprobar que también hay posibilidades de reunirnos y aprender juntas, ¿no? También acá en lo digital, en lo virtual. De Chimbote Hermana, también, hermana Dani. claro, Costa Norte, ¿cierto? Ya las mencionamos. Y hablando, Ah, y hablando de sí, legados, estuve recordando una pequeña frasecita de un entusiasmo creciente es nuestro lema de honor, un entusiasmo creciente cuando se cumple el deber
pero la letra habla de un entusiasmo creciente cuando se cumple el deber. Gracias. Amén, Susana, Entusiasmo, gracias. entusiasmo es lo que debemos tener. Amén, hermoso. Un entusiasmo creciente, que es lo que el Señor nos Exacto. Amén, amén. Amén. Y Gracias, mantener Susana, que mantener, siempre te acordás, manten- siempre te acordás. Muy bien. sí, mantener el corazón ardiente, hay que mantener el corazón Amén. ardiente. Exacto. Así es, ese corazón no puede dejar, no puede apagarse, ¿no? Porque es el espíritu el que lo aviva, ¿no? El que siempre está con nosotras, entre nosotras. Sí, ahí veía a Elsa, bienvenida Elsa de Chile. Sino que tenía la pantalla con la hermana Rebeca en grande, por eso tampoco no me permitía ver a todas las hermanas. Hermanas, antes de pasar a la foto y de culminar este importante webinar, ¿no? Que ha sido de mucho aprendizaje, un anuncio tenemos como Federación Femenina Metodista del Perú. Esta semana continuamos con la formación y este viernes tendremos el webinar sobre proyectos de desarrollo transformador. Ya a cada asociación femenina metodista distrital le hemos hecho llegar nuestra carta con los respectivos formatos para la construcción de una propuesta de proyecto, ¿no? Distrital, para abordar alguna temática que es de interés, de necesidad de las mujeres, ¿no? De las mujeres de cada distrito eclesial. Entonces, este viernes 31 a las 5 nos encontramos con la esperanza también de que estemos revisando los formatos. La idea es leerlos un rato, son en total creo que 6 o 7 páginas, pero con algunas preguntas para sobre todo familiarizarnos con el formato. El viernes estaremos viéndolo un poco más a profundidad en aras de que empecemos ya con el trabajo de escribir la información necesaria, la información que se nos pide, para el lunes 10 ya poder tener un avance, ¿no? Poder hacer algunos ajustes a fin de que todas las 6 asociaciones distritales podamos llegar al 30 de junio, a fines de junio, con nuestro proyecto. Esta es una experiencia nueva, pero es una experiencia que vamos a ir trabajando a las juntas, ¿no? Por eso también las animamos, hermanas, a que este viernes podamos encontrarnos, ¿no? Y podamos ahí, se puede imprimir el formato, lo pueden tener en el celular, aunque a veces no es tan fácil tener el celular y la pantalla a la vez, quizá lo pueden imprimir las que tengan celular, las que tienen una laptop, quizá lo pueden tener ahí, ¿no? Entonces la idea es empezar a trabajarlo, y para eso vamos a tener estos dos webinars, ¿no? El 31 de mayo y el 10 de junio a las 5 de la tarde nos encontramos también vía Zoom. Y bueno, también estamos abiertas y atentas a que podamos también hacer las consultas necesarias. Ujú. A ver, acá me escriben. Muy bien, qué bueno. La hermana de la Iglesia Metodista San Bernardo nos cuenta que Bernardo. tuvieron su reunión de sociedad femenina y estuvieron estudiando sobre Susana Wesley, ¿no? Una mujer de trabajo, de fe, a quien consideramos como la madre del metodismo, ¿no? Ella conformando a sus hijos fue la que inspiró, ¿no? A todo este avivamiento, creo, ¿no? Y todo este legado grande. ¿Alguien quería participar? Disculpe. ¿No? Si no, No. ahora hemos quedado 28 de las tantas que pudimos participar, pero hermanas, les animo a que podamos prender nuestras cámaras y podamos tomarnos una foto de recuerdo, agradeciendo otra vez a nuestro Dios por permitirnos reunirnos, ¿no? Por también animar a la hermana Rebeca con con su disposición. Si primero de tiempo ella también, ¿no? Responsablemente aceptó y preparó esta gran exposición. Y bueno, también darle gracias a Dios por su vida de ella, por el trabajo que también tiene ahora, no solamente en el Colegio América del Callao, sino también en el seminario, ¿no? Y que Dios siempre la acompañe para que pueda, pues, llevar esa tarea que es, ardua, pero también es de mucho beneficio para toda la Iglesia Metodista del Perú. Y también a cada Gracias. una
Gracias, Miss. También a cada una, que Dios las bendiga. Saludos a sus sociedades femeninas. Sigamos animándonos, animándolas, también estando en conexión con nuestra Asociación Femenina Distrital, empujando y compartiendo también siempre las buenas noticias que hay, la información que hay, ¿no? Y los eventos que son siempre también de beneficio, ¿no? Porque aprendemos y también podemos siempre servir mejor. Esa es la idea también. Hermanas, por favor, vamos a tomarnos unas fotitos si podemos aprender las cámaras y ver a la cuenta de 3. A ver, 1, 2 y 3. Voy a tomar una primera captura. A ver, otra vez, por favor, una vez más. 1, 2 y 3. Muy bien, hermanas, un abrazo sororal. Que Dios las bendiga y saludos también a todas. Que Dios las bendiga. Saludo para as irmãs da Igreja Metodista do Brasil. Nos vemos, hermano. Bendiciones. Chao, chao. Bendiciones, gracias, chao, chao. Bendiciones también. Bendiciones. Bendiciones, Ani. Abríense y tomen su cafecito caliente. Sí, una agüita caliente viene muy bien. Bendiciones. Muchas gracias, hermanita Rebeca, porque muy buena su exposición. Gracias, hermanita Ani, por compartir el link. Que Dios las bendiga y me las cuide mucho. Bendiciones, hermana. Gracias. Gracias, Ani. Gracias, Elsa. Bendiciones. Un saludo. Un abrazo. Bendiciones. Saludos a todas. Gracias.